Muy bien, buenas tardes. Siendo las 13 horas, les doy la más cordial bienvenida a este segundo emisión de la cuarta temporada del seminario académico EMCS Talks de profesor a profesor ante una nueva realidad. El día de hoy me permito presentar a nuestros moderadores, quienes estarán conduciendo toda la sesión. Tenemos a cargo a la maestra Rebeca Leiva Rico y al doctor Dago Domínguez Holguín, quienes estarán en la conducción y moderación de toda la presentación. Sean ustedes bienvenidos y buenas tardes. Muchas gracias, Marce. Bienvenidos todos, vamos a comenzar. Está con nosotros, es para mí un placer presentarla, la maestra María Verónica Flores Bello. Ella es egresada de la carrera de licenciado en Tecnología en Alimentos por la Universidad Iberoamericana. Es maestra en Alimentos, Nutrición y Salud por la Universidad de Nueva York. Tiene una certificación en producción local de alimentos de la Universidad de Vermont y certificado en Food Design por la Universidad Centro. Ha trabajado en Grupo Modelo en el área de relaciones corporativas de 2016 a 2009 y en 2009 inició la maestría en Alimentos, Nutrición y Salud en la Universidad de Nueva York, en donde tuvo la oportunidad de trabajar en muchos proyectos de investigación relacionados con la elección de alimentos y el sistema alimentario. En el año 2012 empezó a trabajar como director de carrera de la licenciatura en Nutrición y Bienestar Integral en Campus Ciudad de México y actualmente se desempeña como director regional de Departamento de Nutrición en Campus Ciudad de México de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de TecSalud del Tecnológico Monterrey. Vero, bienvenida. Muchas gracias, Rebe. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Muchas gracias a todos por estar conectados. Hoy vamos a platicar de la experiencia que estamos teniendo en nutrición con los socios formadores. En este semestre nosotros estamos trabajando con algunos socios formadores dirigidos en el reto, que están alineados a nuestro reto y también alineados a la Semana Tech. Para entender cómo la razón de ser de los socios formadores, creo que hay que ver la definición de modelo TEC 21, que es la formación de competencias sólidas e integrales que ayudan a resolver creativa y estratégicamente los retos del presente y el futuro. Bueno, esa es como una característica, no es necesariamente la definición, no, por eso es la característica del modelo, ¿no? Lo que nos distingue, que estamos formando competencias para resolver retos de manera creativa y estratégica, retos actuales o incluso retos futuros. Creo que debemos de tener siempre esto en mente para el desarrollo de diferentes retos, la creación de retos y el buscar socios formadores que puedan estar interesados también en apoyarnos a resolver estos retos. Quinto semestre en nutrición es un semestre de alimentos, ¿no? Es donde los alumnos ven la parte de ciencia de alimentos, tecnología de alimentos, servicio de alimentos. Es prácticamente el único semestre en donde lo ven de tiempo completo. La carrera tiene un enfoque muy clínico y esa se ve en cuarto, en sexto, en los trimestres. Este es un semestre un poquito diferente porque nos enfocamos a alimentos. Estos son los 4 bloques que manejamos en quinto semestre: administración de servicios de la alimentación, ciencia de los alimentos y tecnología de los alimentos. Los retos, si pueden ver como el nombre, están continuos, ¿no? Tienen que ver uno con otro. Podemos darle continuidad a los retos, podemos darle continuidad al conocimiento, y eso es una gran ventaja porque podemos tener un mismo socio formador que nos apoye a llegar y a resolver a alcanzar las competencias en cada uno de los retos. Las competencias de quinto semestre también es importante tenerlas en mente, ¿no? Que fueron orientación y educación en nutrición, servicio de alimentos, evaluación de alimentos, diseño de productos nutrimentales y propuestas innovadoras. Estas son las 5 competencias que los alumnos debían cumplir en quinto semestre. Ya tenemos ahí los bloques, ¿no? El contenido temático y este contenido temático que nos va a ayudar a alcanzar, que son las competencias. Con estas competencias y el contenido temático desarrollamos estos 3 retos para quinto semestre. El diseño de una cocina móvil de enseñanza para la educación de nutrición, alimentación para un planeta sustentable, el diseño de sustitutos de proteína animal
y el diseño e innovación de probióticos y alimentos funcionales. Cada uno van en este orden, ¿no? El primero es para servicios de la alimentación, el segundo ciencia de los alimentos y el tercero tecnología de alimentos. Todos van como en la misma línea de conocimiento, lo que hizo más fácil el conseguir un socio formador. Este semestre estamos trabajando con 2 socios formadores. El primero es nuestro semestre internacional, quiere decir que todo el contenido se da en inglés y que nuestro socio formador no solamente tiene base en México, sino tiene base en el extranjero. Nuestro socio formador es NetPro, es una asociación sin fines de lucro que se encarga de promover la educación en nutrición e investigación en temas de nutrición en todo el mundo. Esta asociación tiene una filial aquí en México que inauguró en el TEC de Monterrey el año pasado. Nos tuvimos la inauguración en el TEC en el año 2020. Fue de las pocas cosas que pudimos hacer presencial. Y ellos inauguraron esta base en México, pero tienen la base original está en el Reino Unido. Y tenemos aparte la Semana TEC, tenemos 2 socios formadores. En la Semana TEC, en la semana 12, que es una semana disciplinar, tenemos como socio formador al gobierno de la Ciudad de México, a los servicios de salud pública de la Ciudad de México, de salud pública y de prevención de la Ciudad de México. Entonces tenemos 2 socios formadores que van a ir ligados todos con el mismo reto. Nuestro reto 1, se podría decir que es el reto que le da nacimiento a los demás retos, porque los demás retos se deben de llevar a cabo en el reto 1, ¿no? Ya que se elabora esta cocina, pueden hacer el resto de los retos. El reto 1 es el diseño de una cocina móvil de enseñanza. Los alumnos deben de hacer un prototipo para una cocina móvil de enseñanza. La cocina móvil debe de seguir los lineamientos mexicanos de una cocina de operación de una cocina regular en términos de higiene, administración y gestión. Este prototipo debe ser replicable, o sea, deben de hacer un manual con el que se pudieran hacer diferentes cocinas en diferentes partes de México. Y el entregable es que los estudiantes hacen este manual y lo entregan al socio formador. Es un manual de diseño y operación de la cocina móvil. Al mismo tiempo, nuestro socio formador está compitiendo por un grant de $30,000 para implementar el proyecto en México. Este dinero no, digamos, si el socio formador lo gana, es dinero del socio formador para llevar a cabo este proyecto, pero utilizarían todo el diseño de los alumnos de las cocinas móviles para implementarlo en nuestro país. Eso es lo que lo hace muy atractivo, ¿no? Para profesores, para alumnos, porque vemos que ya está funcionando en otras partes del mundo, como en la India, y que tenemos la oportunidad de que se lleve a cabo en la Ciudad de México por primera, ¿no? Pero en realidad es en todo el país. Las cocinas móviles de enseñanza son utilizadas ya en comunidades en la India y brindan un espacio de aprendizaje de nutrición a personas en situación vulnerable. No son una especie como de carrito en donde la gente aprende a preparar alimentos saludables y de manera higiénica, y tienen oportunidad también de consumir alimentos en estas cocinas. Otra función de esas cocinas es empoderar a las comunidades de compartir conocimientos y habilidades a través de la nutrición y de la preparación higiénica de los alimentos. Esto mejora la salud y el bienestar de las mujeres, niños y familias en comunidades vulnerables. La idea que tenía el socio formador es implementar este proyecto. Nosotros, desde que fue el evento de inauguración, nos comentaron del interés de iniciar este proyecto en México. Todavía no teníamos diseñado quinto y ahí fue donde se nos ocurrió contactarlos para generar un reto para implementar estas cocinas en México. Hemos tenido, ¿cómo trabajamos con el socio fundador? Son varias reuniones. Tenemos un contacto en México, pero las reuniones principalmente son con el contacto en Reino Unido. Nos reunimos para planear y para llegar a acuerdos, ¿no? ¿Qué les vamos a entregar que les sirva a ellos? Y qué nos van a entregar también ellos para formar a los alumnos, ¿no? Realmente ese es el chiste de estos documentos que nos hacen llegar de acuerdos y de convenios, es qué necesitan ustedes, a qué nos comprometemos y a qué se comprometen ellos. Llenamos el documento en conjunto, ¿no? Y llegamos al acuerdo de que el socio formador por bloque nos va a dar una plática por un experto en el tema, en donde todos los alumnos de los 3 campus van a aprender cómo se llevó a cabo el proyecto en otra parte del mundo o qué se está haciendo en otra parte del mundo. Esta es la primera sesión que tuvimos, ¿no? Nos compartieron la experiencia de las cocinas móviles en la India
nos la dio un profesor que fue el encargado de hacer estas cocinas móviles en la India, nos comentó su experiencia, cómo funcionaban, cómo operaban. Me parece que los alumnos aprendieron como que estaba ocurriendo, ¿no? Vieron que era un proyecto que sí estaba ocurriendo y que se tenía el interés de traerlo a México. La segunda función del socio formador es darnos retroalimentación, darle a cada uno de los equipos de los 3 campus retroalimentación a su proyecto. Esto va a ocurrir apenas mañana, mañana a las 7 de la mañana. El socio formador se va a conectar con 3 de los miembros internacionales de la asociación y cada uno le va a dar retroalimentación a los equipos de los alumnos, ¿no? Aquí ya están divididos los alumnos por horario, hay equipos de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, y les van a dar retroalimentación de su proyecto. El proyecto se entrega a más tardar este viernes, ¿no? Porque cerramos ya el bloque, entonces les damos retroalimentación con todavía 2 días para hacer algunos ajustes al proyecto final. Me parece que lo más valioso de este contacto con el socio formador, bueno, uno es totalmente en inglés, ¿no? Todos los miembros de la asociación no hablan español, entonces los alumnos tienen que adaptar toda la información, van a hablar mucho de alimentos mexicanos, platillos, tienen que describirlos, tienen que estar listos para explicar y defender su proyecto y su propuesta. Entonces me parece que es algo muy valioso para ellos. Hemos estado preparando las exposiciones para mañana porque es un reto sin duda presentar ya a un socio formador internacional. Estas es algunas de las cosas que ya están haciendo los alumnos, ¿no? Este es ya su prototipo de la cocina móvil de enseñanza. Elaboraron logo, eslogan, el menú completo, están haciendo los platillos mexicanos tradicionales, pero en versiones más saludables, pero siempre utilizando alimentos locales, de fácil acceso, ¿no? Nada es complicado de elaborar, es los mismos productos y la misma alimentación a la que la comunidad está acostumbrada, pero adaptada a versiones un poco más saludables y siempre tomando en cuenta costo y locales, ¿no? De alimentos locales. Como el reto tiene una duración de 5 semanas, vamos a retomar esta parte de educación en nutrición en la Semana TEC. Ahorita les platico cómo va a ser eso. El reto 2 es dieta para un planeta sostenible. Los alumnos propondrán una manera de reducir el consumo de carne, justificando los beneficios para la salud y el medio ambiente. Aquí hay 2 entregables, un libro de recetas basado en la cultura alimentaria mexicana que promueva las dietas sostenibles y un prototipo para un sustituto de carne casera utilizando ingredientes locales y aplicado en la cultura alimentaria mexicana. Todo esto debe de poderse preparar en la cocina móvil de enseñanza. Ellos ya diseñaron su cocina, van a ver que tiene ciertos equipos y todo lo que preparen el reto 2 y el reto 3 se debe de poder hacer en la cocina móvil de enseñanza. O sea, la idea es darle continuidad al reto 1, ¿no? Vamos a seguir utilizando esas instalaciones que ellos diseñaron para el bloque 2 y el bloque 3. 3 minutos. El reto 3 es la innovación de alimentos funcionales y probióticos. Aquí también deben de hacer un producto local que tenga beneficios, que se le pueda considerar un alimento funcional con beneficios comprobados. Todo se debe de poder hacer dentro de la cocina móvil de enseñanza. Y en la Semana TEC vamos a implementar en comunidad los diseños de bloque 1 y 2. Vamos a llevar los talleres de elaboración de alimentos de manera higiénica, los talleres de educación en nutrición, los recetarios, los vamos a llevar a una comunidad en Tlalpan. Es por eso que estamos trabajando en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México. Aquí tuvimos una prueba de un taller de cocina saludable, esto fue en el TEC, pero ya lo tenemos grabado, ahí se ve la cámara, ya tenemos grabado, ya estamos haciendo el material para la Semana TEC. Estamos uniendo los retos con la Semana TEC. Lo importante, ¿no? del aprendizaje de este trabajo con el socio formador, el trabajo en equipos intercampus es muy valioso, es indispensable trabajar de manera coordinada, el apoyo de comunidades académicas, la coordinación de los equipos de diseño, esto fue súper importante, no podíamos diseñar aisladamente, tuvimos que coordinarnos con bloque 1, con bloque 2, con bloque 3, para que fueran coherentes y fueran continuos. El seguimiento de la capacitación de profesores, TEC 21 es un modelo que pide mucha capacitación y es importante el seguimiento de la capacitación y fue vital, ¿no? Para que poderlo terminar. Los profesores de cátedra deben estar muy comprometidos con la institución,
porque debemos reunirnos muchas más veces de la transferencia, ¿no? Nos reunimos muchas más veces antes de la transferencia. Retos deben de tener continuidad y el socio formador internacional debe estar interesado en alguna problemática de salud global, ¿no? Encontramos este socio formador que estaba interesado en resolver exactamente los retos que nosotros queríamos aprender, ¿no? Como que encontramos ahí hicimos un match perfecto. Pero algo muy importante es el trabajo de equipo de las 3 sedes que tenemos la carrera de nutrición. Bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias por la atención y cualquier duda o comentario me pueden escribir. Muchísimas gracias, Vero. Agradecemos mucho tu participación y te invitamos, por favor, a permanecer aquí en la sala con nosotros para la sesión de preguntas al final. Y invitamos a nuestra audiencia, por favor, a mandar sus preguntas por aquí, por el chat, que les daremos lectura al finalizar las presentaciones. Cedo el micrófono a Dago para presentar a nuestro siguiente ponente. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Rebe. Para la siguiente ponencia tengo el gusto de presentarles al doctor Carlos Alberto Moreno Treviño con la ponencia que lleva el nombre de Estrategia Educativa con Enfoque Cultural para Fomentar la Empatía entre Alumnos. El doctor Moreno Treviño es egresado de la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realizó la especialidad de Medicina Familiar en el programa del Instituto Mexicano del Seguro Social, avalado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta con una certificación de especialista en Medicina Familiar en el CONASEM, Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar, ACE. Cursó el diplomado de profesionalización docente, Blended Learning, el diplomado de investigación científica aplicada y el diplomado en metodología de la investigación educativa. Ha sido galardonado por el Premio a la Excelencia Académica y docente por el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, los años del 2015 al 2019, todos continuos. Ha sido profesor titular de posgrado en el IMSS de la especialidad de Medicina Familiar desde el 2011, cuyo aval es por la Universidad de Monterrey. Obtuvo el reconocimiento por trascendencia en la formación de alumnos, reflejada en la encuesta de opinión de alumnos semestre agosto-diciembre de 2020 y enero-junio 2021 por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente se desempeña como profesor de Cátedra de Medicina Familiar, México, de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, del Tecnológico de Monterrey. Adelante con su ponencia, doctor Moreno. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Voy a compartirles por aquí mi pantalla. Espero que sea de su agrado. Muy bien. Entonces, el día de hoy mi presentación es llamada de esta manera. Estrategia educativa para fomentar con enfoque cultural para fomentar la empatía entre alumnos. Entonces, si a partir de este momento ustedes están empezando a pensar ¿de qué está hablando el doctor? O sea, o qué quiso hacer referencia o por qué está su nombre tan rebuscado. Entonces me quedé pensando, bueno, quizás si se los digo de manera más sencilla, ¿verdad? De una u otro título, pues es a lo mejor así, ¿verdad? El de conociendo a mis alumnos, ¿verdad? O como los videos estos que están ahí en TikTok de ideas en 5 minutos, ¿no? O life hacks para conocer rápido a tus alumnos. Y les voy a platicar una estrategia que llevé a cabo yo durante diferentes cursos que he tenido para poder tener un momentito para conocer a mis alumnos. Y de esa manera a lo mejor ya está un poquito más sencillo que me entiendan del nombre rebuscado que le puse a esta presentación, que Stephanie estaba discutiendo de cómo llamarla precisamente. Entonces, pues bueno, si nos remontamos a veces cómo vemos a nuestros alumnos, pues puedes tener una visión completamente cuadrada, ¿verdad? Como decía el profesor Girafales, de que sí he tenido alumnos buenos, regulares, malos, pésimos y Kiko, ¿verdad? Y ese era una manera muy peculiar de identificarlos, pero no, tenemos muchísimas personalidades, muchísimas personas creativas, muchísimas gente con las que contamos nosotros durante ese tiempo, que nos brindan ellos la oportunidad de darles una educación. Entonces, cuando te enfrentas a esto, a veces quieres, por el tiempo, conocerlos a todos más específicamente, pero sabemos que no nos rinde, y con la pandemia a veces hasta teníamos el tiempo un poquito más cerrado, ¿verdad? Por el tiempo de exposición, estar frente a la pantalla. Y yo creo que como todo, esta frase es a lo mejor un poquito más apegada a lo que solemos tener nosotros como docentes, que está ahí extraída de una película de Star Wars, aunque no fue de la que más quisieron todos, que dice, transmite lo que has aprendido, fuerza, dominio, pero debilidad, error y fracaso también. Sí, dice fracaso en especial, el maestro, el fracaso es, Luke, somos lo que llegan a ser, esa es la gran carga de todo maestro. Y eso era a veces algo que identificaba y te quedas tú con ese gusanito dentro de tu interior. Cuando pasa el tiempo y te dicen, oye, fíjate que a tal alumno no le ha ido tan bien, o te hubiera gustado ayudarlos de alguna otra manera, o conocerlos, o por el tiempo que sabes que tienes predestinado a tu curso,
sabes que no puedes ir más allá de ciertos límites y te hubiera gustado ahondar un poco más en ellos para poder potenciar esas personalidades, ese alumnado en general que dices tú, sé que todos tienen una potencia escondida y a través de las diferentes maneras vamos todos identificando. Esta fue una manera mía que al verme yo reflejado en decir cómo te gustaría que te hubieran identificado, de qué manera te gustaría que hubieran potenciado, que te hubieran escuchado, es una manera de reflejo y precisamente del fracaso propio convertirlo en un éxito, ¿no? Y es una manera que, bueno, he ido por ahí aplicando. Entonces, lo primero que nos vamos a ir a la base de todo, ¿no? La base de lo que estamos hablando. Y si estamos hablando entre compañeros que trabajamos en las ciencias de la salud, me voy al pilar de todo. Sí, ¿qué dice la OMS que es la salud? Y todos nos lo sabemos de memoria, ¿no? Porque no importa la materia en donde demos, todos hablamos de la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, ¿verdad? Y no solamente la ausencia de afecciones. Y eso no lo sabemos todos de memoria y lo aplicamos bien bonito y lo decimos bien padre. Y todos te dicen, pues sí, pues es que hay que observar, ¿verdad? Que toda persona esté bien con bienestar. Y yo decía, bueno, ¿cómo potencio para que mi estudiante que está conmigo sepa que las otras dos palabras mágicas de mental y social puedes tú llegarlas a abordar de cierta manera y qué tanta importancia tiene? Entonces creo un extraño bucle donde el alumno, si siente que sabe que le estoy dando una importancia, aparte del bienestar físico, a lo mental y lo social, crea una en que en el futuro también pueda aplicar esa misma interés en la persona, en el cliente, en el paciente, como le queramos llamar a esa persona que van a tener enfrente de ellos y sepan que va incluido. Y en este caso es, yo tengo un alumno que me interesa que tenga un éxito académico, pero también que tenga un éxito mental y social y cómo potencio eso, ¿verdad? Y luego nos vamos a la base. Bueno, doctor, ya nos habló de la salud. ¿Cuál es el siguiente pilar? Pues el que se supone que la materia que estoy dando, ¿no? Porque van a decir, muy bueno y todo, ¿verdad? Pero luego, ¿y qué materia das? Dijiste, medicina familiar. Me mencionaron varias veces, ¿no? Mi especialidad, en lo que me gusta dar. Entonces yo doy esta materia. Y en medicina familiar hablamos de que es una persona que ve la medicina de manera holística y que tiene que tener un enfoque en los pacientes. Y luego hablamos de estas dos partes dentro de todo el currículum y el perfil de médico familiar, que se trata que yo le impregno al alumno de la medicina de primer nivel de atención. ¿Por qué nos da tanta importancia? ¿Qué nos hace diferentes a los médicos familiares? A los médicos de primer nivel de atención, de los médicos comunitarios. Y dice que debemos de comprender los factores a nivel comunitario y los determinantes sociales de la salud. Es decir, qué de lo que está en ese entorno de esa persona puede llegar a afectar incluso su salud. Dice, considerando el impacto de la salud en la familia de un paciente, es decir, también cómo se va a desarrollar en su entorno sabemos que familia ya tiene muchas definiciones, cómo se va a desarrollar esa persona. Entonces, yo estoy diciéndole a la persona, si me interesas tú como alumno, ¿cómo sé que eso quizá te pueda ayudar a que tengas una salud más completa y que el entorno en el que te estás desarrollando, en este caso la academia, o lo estamos hablando de lo académico, tenga un impacto positivo? Y otra vez, estamos ciclándonos de decir, tú me interesas para que así tengas una salud completa, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que, por ejemplo, ¿cómo definimos en la escuela? ¿O qué dicen algunos escritores de cómo está la escuela de hoy? Dice, se entiende, o al menos debería de hacerse desde hace años, como uno de los espacios idóneos para formar al individuo en todos los ámbitos, integrándolo en una comunidad de iguales y enseñándole a convivir bajo un buen clima. Entonces, en esto nos damos cuenta que en diferentes investigaciones se han incluido estrategias de expresión creativa y cultural para poder ayudar a los estudiantes con empatía, tanto con el paciente como entre sus compañeros. Para esto ayudarían a disminuir el nivel de estrés, ¿sí? Y mejorar su salud física y mental. Es decir, ya hacemos muchas de esas estrategias. A mí me encanta escuchar todo lo que hacen los compañeros para poder, todos estos, tenemos los talks, tenemos las estrategias de mindfulness. Siempre se busca el bienestar completo del alumno. Sé que no es exclusivo del mío. Estamos hablando del cómo yo llevé esto precisamente que plantean a nivel internacional a la aplicación en mi pequeño espacio del aula. Y de hecho me podrían decir, usted dijo investigaciones. A ver, explíquese, doctor. Y luego, bueno, pues hablándole de las investigaciones, por ejemplo, nos damos cuenta, por ejemplo, que en nuestras escuelas hay diversidad. Es algo que tenemos muy en día, ¿verdad? Tenemos que buscar la diversidad. La diversidad de la escuela se ha convertido en un tema de suma importancia y preocupación entre los educadores. La amplia variedad de alumnos, estilos y ritmos de aprendizaje, diferentes niveles de intereses y motivaciones, ha puesto de manifiesto la necesidad de repensar la escuela, tanto en aspectos organizativos como curriculares. Nosotros ya estamos far away from eso, o sea, estamos muy adelantados en eso. Entonces, eso es padre. Esto es hablando a nivel general, ¿no?
Y bueno, usted mencionó, doctor, o sea, siempre cuando estás hablando de un tema de investigación, habló de variables y nos habló de cultura. ¿Por qué cultura? ¿A qué se refiere con cultura? ¿Qué es cultura para usted? ¿Por qué dijo que metió una estrategia de cultura para mejorar la empatía entre alumnos? Bueno, entonces decimos, ¿cuál es la definición de cultura? Según este autor, Ángel Pérez Gómez, y él dice que es un conjunto de significados, expectativas y comportamientos compartidos por un determinado grupo social que facilitan, ordenan, imitan y potencian los intercambios sociales, las producciones simbólicas y materiales y realizaciones individuales y colectivas dentro de un marco espacial y temporal determinado. Entonces, es una vía para poder que alguien pueda pertenecer a un grupo, hacerse parte, con poder compartir algo propio. Y fue donde yo dije, o sea, cultura puede representar todas las cosas y nada a la vez, pero a la vez algo que el alumno pudiera potenciarse para compartirnos algo de él. ¿Qué nos hablan, por ejemplo, algunos de los, por ejemplo, el Plan Nacional de Salud habla acerca de que tenemos que humanizar la medicina, es decir, ver al médico como un humano, que también sea alguien que tenga esa expresión, ¿no? Shapiro, en una serie de investigaciones que realizó, se dio cuenta que los alumnos, mediante la cultura y ciertas expresiones culturales y la aplicación digamos, el uso de ciertas artes, podían mejorar, por ejemplo, para reconocimiento emocional, ayudaban a desarrollar empatía por los pacientes, la literatura hacía que te pusieras en los zapatos de otro, si veían películas, que hacemos normalmente películas para poder expresarte de cierta manera, o por ejemplo esto que hicieron que los alumnos tomaran un curso de artes y de interpretación de pinturas y luego veían a través de su transcurso académico cómo ellos si sentían que les había servido algo y decían que la sensibilización que habían tenido hacia el arte de alguien más había ayudado a que tuvieran mejor empatía para con sus pacientes. Increíble, pero cierto. En Chicago, por ejemplo, hicieron otra investigación donde igual se les dio a los alumnos un curso de interpretación de las artes y les dijeron, ¿y para qué te sirvió? Les dijeron, es que la manera en como yo pude apreciar mejor las artes me ayudó a apreciar mejor la medicina e inclusive a reconocer mejor en algunos conceptos en medicina. Es curioso cómo los alumnos, al acercarse, al tener cierta empatía a ciertas cosas, al mejorar su sensibilidad para ciertos temas, ayudaba a que aprendieran de mejor manera. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en el sur de California también les dieron otro curso de interpretación de las artes. En la universidad en Columbia y en Nueva York les dieron también otro curso de artes que les ayudó, según ellos, a hacer reflexión sobre los pacientes. En Canadá también se les hizo como un tipo curso donde ellos expresaran a través de la pintura sobre el aparato circulatorio. Entonces todos, a manera como pudieran y tuvieran su alcance, pudieron tener una expresión artística y les ayudó a aprender. Y en Hong Kong les dieron un taller de literatura y les enseñó a cómo ponerse en los zapatos de alguien, aunque no fueran ellos, ya que sabemos que la lectura te permite hacer este role playing, que a lo mejor te pones en el papel de la persona que estás leyendo. ¿Sí? Y ahora sí, dijo, bueno, ya doctor, ya nos habló de muchos otros autores. ¿Y de usted qué? Bueno, pues yo lo que me di cuenta en la política de igualdad laboral y no discriminación habla de que tenemos que escuchar y aceptar de todos los tipos de enfoques culturales que pudiera tener. Y decíamos, y dice ahí que para poder considerar qué parte de esos enfoques tiene, en la cultura, por ejemplo, hablábamos de que los gustos, pasatiempos, intereses artísticos, culturales y propios del lugar de origen me podrían dar una oportunidad para conocer por medio de una pequeña parte de la cultura propia de un alumno, cómo es él, sin necesidad de meterme mucho en su vida personal, pero que me permitiría en un breve momento que se abriera lo suficiente. Entonces, ¿cuál era el objetivo de lo que yo hacía en esta estrategia de la que les estoy hablando? Bueno, pues aplicar una estrategia educativa con enfoque cultural para que ayudara a que, si bien ellos no se iban a conectar, porque se iban a estar viendo por un pequeño cuadrito de Zoom, ¿verdad? Durante esta época de la pandemia, tuviera la manera de conectar con sus compañeros y poder comprenderse y hablar de algo que fuera muy propio. Entonces, yo lo que hacía, él les mostraba esta diapositiva, se las mandaba por correo y les decía, miren, vamos a hacer lo siguiente. Antes de iniciar mi clase, durante 15 minutos, 10 a 15 minutos, ustedes van a dar un tópico de manera voluntaria. Si alguien decía, yo no quiero dar, disculpe, doctor, con todo respeto, les decía, no hay ningún problema, pero les decía, ustedes van a escoger el tópico, pero ¿cómo van a escoger este tópico que me van a impartir en la clase? Entonces les decía, está muy sencillo, porque lo que van a hacer es, primero que nada, ese tópico tiene que tener un propósito, tiene que tener algo... 3 minutos, Doc. Sí, tiene que tener algo que ver contigo, ¿sí? Y me tienes que decir cómo se vincula contigo, ¿verdad?
¿Y cómo lo van a hacer? Pues en tipo seminario. Cuando era en aula, a veces utilizaban papel. De tal suerte que todos los alumnos presentaban al iniciar mi clase, durante 10 minutos antes de que iniciara la clase, un tópico que ellos quisieran, que tuviera que ver con ellos. Yo me trataba de enfocar también en los alumnos que no fueran neurotípicos, es decir, aquellos que tuvieran cierta timidez para hablar de ciertos temas, pero en otros temas ellos sintieran que podían hablarlo libremente, que fuera parte de ellos. Y quiero mostrarles nada más una serie de los tópicos que ellos mostraron, como por ejemplo, algunos hablaban de una serie que les gustara, de alguna actividad física, de algo que coleccionaran, de algo que estuvieran estudiando aparte de su carrera, de algo que les representara algo de manera personal, de manera familiar. Vean los tópicos nada más, ustedes pueden darle una lecturita, ¿sí? También podemos ver, por ejemplo, algo que tuviera un índole de tipo herencia, por ejemplo, de la Feria Internacional de la Guitarra, que una alumna platicó cómo su abuelo hacía guitarras, hablaban de música, hablaban de películas, de cómo grupos musicales habían influido en su vida, de cómo ellos podían realizar meditación, inclusive pusieron a meditar a sus compañeros, de grupos de trabajo en los que ellos estaban, de cómo preparar café, de cómo, a dónde ir a comprar tacos, y todo ello hacía que de repente los alumnos hicieran un clic con su compañero. Algunos, la teoría de grupos dice que hay grupos por afinidad, es decir, oye, me gustó eso que dijiste, ¿me puedes compartir después de ese grupo? ¿O me puedes decir cómo dijiste que se llama el restaurante? ¿O me puedes decir cómo estaba tal película? Yo no sabía, qué bueno que me compartiste. Y empezaron a hacer afinidad de ellos a pesar de esta pequeña lejanía de la ventanilla, que permitió que pues, expusieran de manera personal, individual y voluntaria sobre todo, una pequeña parte de ellos, que permitió hacer un conjunto. Eso aceleraba que al principio de la clase todos estuvieran sin distraerlos demasiado, atentos a lo que íbamos a presentar, y permitía entre ellos, algunos que ni se conocían, poder haber hecho un vínculo. Entonces, estas fotos, yo sé que existe el derecho de privacidad de los alumnos, no les tapé sus caritas porque al contrario, ellos me decían, no, tomes una foto con nosotros, nos gustaría ver esta parte, quiero que vean esas sonrisas donde ellos se sentían orgullosos, parte de un grupo, parte de una comunidad. Siempre es con el permiso de ellos, pero eso publico esta imagen, porque siempre estaban con esa disposición y se sentían escuchados. Al final, ahí está la encuesta, por eso le decían, me decían, es que nadie me había escuchado, nadie me había preguntado de algo mío, y pues no tenía nada que ver con medicina familiar, pero me permitieron escucharlos un poquito a ellos. Entonces, ahí les dejo mi correo, como quiera, ratos tenemos las sesiones de preguntas. A mí me encanta la docencia, y no importa el grupo de edad, y no importa la especialidad, o no importa dónde estén. Creo que una manera importante de todos es escuchen. Sé que no podemos hacerlo todo en estas clases, solo fue una manera de decirles, de esta manera yo conecté con mis alumnos, los permití escucharlos, no importando de qué me hablaran, y fue para mí muy enriquecedor. Ahí está el correo, y pues a la sesión de preguntas, si alguien le deja una pregunta por lo que estaba hablando, porque me posesiona empezar a hablar y se me acaba el tiempo, ahí estamos para el pendiente. Muchas gracias por escucharme, y pues bueno, aquí estamos para servirles a todos. Gracias, doctor Carlos. Le agradecemos mucho por su excelente ponencia y le pedimos que nos guarde conectado en línea para la sesión final de preguntas. Le paso el micrófono a Rebe para que nos presente la siguiente ponencia. Muchas gracias, Dago. Ahora nos acompaña la licenciada Araceli Franco Alcocer con la charla Atención a la Comunidad, Clínica de Orientación Psicológica del TEC. La licenciada Araceli Franco es egresada de la carrera de licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. Tiene formación como psicoterapeuta de orientación psicoanalítica y formación como psicoanalista. Cuenta con una especialidad en Clínica de los Problemas en el Desarrollo, certificada por la Fundación para el Estudio de la Infancia del Centro Lidia Coriat, en Buenos Aires, Argentina. Cursó el diplomado en literatura por la Universidad del Noreste en Monterrey, Nuevo León, y el diplomado de observación de bebés con el método de Esther Vick en la Ciudad de México. Es miembro fundador de AMERPI, Asociación Mexicana para el Estudio del Retardo Mental y la Psicosis Infantil, de Grupo Teseo, en Ciudad de México, y miembro fundador del REDES en Monterrey, Nuevo León. Equipo interdisciplinario en atención a los problemas en el desarrollo. Es integrante del Comité de Bioética del Hospital San José Tec Salud y supervisora clínica de los alumnos rotantes de la licenciatura en Psicología Clínica y de la Salud en el Hospital Zambrano Elion. Y desde el inicio de la pandemia ha formado parte de la Red Nacional de Sostén Emocional para la Atención Virtual y Telefónica de Población en general, familiares y pacientes con COVID, personal y profesionales de salud, coordinada por la UNAM, asociaciones privadas y organizaciones de gobierno.
Actualmente es integrante del grupo de profesores de la carrera de Psicología Clínica y de la Salud en la Clínica de Orientación Psicológica del TEC. Bienvenida, te cedo la palabra, licenciada Araceli. Gracias, muy buenas tardes. Agradezco la invitación para participar en este panel. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Bueno, el título completo, y de hecho sobre lo que más voy a hablar, no es en sí de la Clínica de la Orientación Psicológica del TEC, sino de la actividad que realizamos, que es la supervisión clínica en la formación del alumno de Psicología Clínica y de la Salud. Una actividad, por ende, fundamental, porque tiene que ver con la formación y el entrenamiento de nuestros futuros psicólogos clínicos y también de los psicoterapeutas. Como ustedes saben, al inicio de la pandemia, en marzo del 2020, y ante las restricciones de la Secretaría de Salud de que los alumnos de pregrado de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC no podrían acudir a los campus clínicos para cuidar su salud y por ser jóvenes aún sin cédula profesional, la dirección de la carrera de licenciado en Psicología Clínica y de la Salud y junto con la coordinación de las prácticas clínicas implementaron la estrategia de atender a la población a la distancia. Por otro lado, la coyuntura que se presentó ante el impacto psicológico que la pandemia comenzaba a generar en la población, afectados, pues, como nos pasó a todos, por la incertidumbre, la ansiedad, la confusión y el miedo, aunado al resurgimiento o exacerbación de problemáticas de salud mental emocional que podían estar ya presentes en las personas, se optó en un primer momento de la creación de la Clínica Virtual de Consejería Psicológica para brindar los servicios de primeros auxilios psicológicos, capacitando a los alumnos para poder ejecutarlos y sobre temas relacionados con el SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID. Posteriormente, y viendo las necesidades que estábamos teniendo en la comunidad, se elaboró una estrategia en la que el alumno pudiera atender a consultantes que solicitaban atención en la clínica virtual y que pudiera trabajar con seguridad en el manejo de recursos terapéuticos a través de la práctica clínica guiada in situ de manera virtual, con experto al lado, o sea, los profesionales, los profesores supervisores y con consentimiento del consultante. A la fecha, en la Clínica de Consejería Psicológica seguimos brindando atención. Terminada la consulta, cada una de las consultas, el alumno junto con el profesor supervisor responsable a cargo lleva a cabo la supervisión clínica del caso atendido, con el fin de analizar el caso, la ejecución del psicólogo y las intervenciones terapéuticas convenientes al mismo. Entonces, esto nos lleva a plantearnos qué es la supervisión clínica en la formación y en el entrenamiento del psicólogo clínico y del psicoterapeuta. Bueno, en el trabajo con la subjetividad, con la particularidad de cada paciente, de la manera como cada uno interpretamos la realidad, la complejidad de la mente y de las emociones humanas, hace indispensable que nuestro trabajo siempre pueda estar siendo supervisado por un tercero en que se crea un espacio del que ahora voy a hablar, un espacio creativo, un espacio de intercambio para poder no solamente analizar la situación del caso que nos está consultando, sino también lo que la experiencia puede resultar para cada uno de nosotros. Entonces, en la formación del psicólogo clínico y del psicoterapeuta tenemos 3 pilares fundamentales en su práctica clínica: la formación teórica y de la praxis clínica, es decir, la teoría de la técnica, la experiencia de llevar a cabo un proceso psicoterapéutico personal y la supervisión clínica. Con más de 100 años de existencia, la supervisión es uno de los procesos nucleares en la formación profesional del futuro psicólogo clínico y del psicoterapeuta. Es una herramienta pedagógico-clínica por excelencia en el entrenamiento y desarrollo de las personas que proveen servicios en el campo de la salud mental emocional. Para la Asociación Americana de Psicología, la supervisión es una práctica profesional específica que emplea una relación colaborativa que tiene como componentes facilitadores y evaluativos que se extiende en un periodo de tiempo, que tiene como objetivo para desarrollar la competencia profesional y la práctica informada en la ciencia del supervisado o supervisada, monitorizando la calidad de los servicios que se ofrecen, protegiendo al público y resguardando la entrada a la profesión. El término de supervisión viene del latín super, sobre y videre, ver, es decir, mirar desde arriba, mirar desde lo alto. Supervisar hace referencia al acto de observar algo con una visión global y a una cierta distancia, desde donde se ve algo. Por mucho tiempo se trató de las supervisiones solían ser en una relación vertical y asimétrica. Sin embargo, hoy las cosas han cambiado.
La supervisión clínica es una actividad profesional distinta en que la enseñanza y la capacitación dirigidas a prácticas basadas en la ciencia en desarrollo se facilitan a través de un proceso de colaboración interpersonal que implica de ambos lados, tanto del supervisando como del supervisor, observación, evaluación, retroalimentación, facilitación de autoevaluación supervisado, la adquisición de conocimientos y habilidades mediante la instrucción, el modelado y la solución mutua de problemas. La supervisión es la manera en que los estudiantes de psicología clínica y psicoterapia desarrollan sus habilidades y competencias para diseñar y aplicar intervenciones, conceptualizar los casos clínicos y practicar la autorreflexión. Es decir, cuando hablo de la autorreflexión, es también que el estudiante, el futuro psicólogo clínico, o incluso el psicólogo clínico o el psicoterapeuta ya, siempre tenga como ese espacio para pensar y darse tiempo para analizar y reflexionar sobre lo que a nosotros como terapeutas o como psicólogos clínicos, la experiencia de atender un caso también nos puede movilizar. Entonces, por eso yo mencionaba que otro de los pilares es el que cada uno de nosotros tenga la experiencia de nuestro propio proceso terapéutico para poder intercambiar y saber qué es lo que nos moviliza internamente una situación que estamos atendiendo, un paciente con determinadas características, con alguna problemática, y poder diferenciar entre lo que le está pasando a la persona que nos consulta como lo que nos puede pasar a nosotros, para poder saber si las intervenciones que estamos haciendo son desde lo que necesita el paciente o en una cosa muy proyectiva que nos puede estar pasando a nosotros. Y el espacio de la supervisión permite ese intercambio para que supervisor y supervisando puedan analizar estas situaciones y entonces siempre se tenga como la cabeza la atención de la persona que nos está consultando. Esto implica pues, que sea un espacio en donde se optimice, ¿no?, la función que tiene el alumno en supervisión en cuanto a tener apertura, diálogo, disponibilidad, empatía, habilidad para ofrecer retroalimentación, poder ser autocrítico también. Estas son como de las habilidades que en la supervisión uno va desarrollando con él. La supervisión es uno de los recursos más valiosos en la formación y entrenamiento de futuros psicólogos clínicos y psicoterapeutas en la búsqueda de la calidad de sus prácticas e implementar, por otro lado, estrategias de autocuidado. Al hablar de la importancia de que nosotros como psicólogos tengamos nuestro propio espacio terapéutico, a esto me refiero, ¿no? También con este autocuidado que tenemos con el manejo de nuestra salud mental y de nuestra salud emocional, aunado a lo que se conoce como el estilo de vida saludable, ¿no? Higiene de sueño, buena alimentación, activación, etcétera. Pero específicamente me refiero al cuidado, al autocuidado de nuestra salud mental y de nuestras emociones. Permite llevar a cabo un adecuado acompañamiento y lograr de manera objetiva y clara el avance y la adquisición de conocimientos del psicólogo clínico o el psicoterapeuta en formación. ¿Cuáles son los objetivos de la supervisión? Bueno, desarrollar y fortalecer las destrezas teórico-conceptuales y de tratamiento de quienes ejercen la profesión, desarrollar y afianzar la identidad del psicólogo clínico. Esto puedo hacer, esto no puedo hacer, estas son mis fortalezas. Desarrollar la convicción acerca del significado de la psicología clínica y de la psicoterapia. Es decir, que el alumno o el futuro psicólogo vaya entendiendo cuál es el significado del trabajo que hacemos, cuál es la postura ética en la que yo me tengo que manejar, hasta dónde están los límites de mis intervenciones, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, ¿no? Y por último, monitorear la formación de quien se tiene a su cargo la atención y el cuidado de los consultantes. Esa es la función que tenemos los supervisores fundamentalmente, ¿no? Estar monitoreando cómo está haciendo la evolución y la formación de este futuro psicólogo o psicoterapeuta. La supervisión es esa transmisión oral que permite comprender al supervisado sobre el método en el tratamiento específico de un paciente. Es un trabajo que desarrollan dos personas y que tiene el objetivo de ampliar las perspectivas del psicólogo clínico y o del psicoterapeuta sobre aquello que ocurre en la intimidad de la sesión bajo el marco del vínculo transferencia contra transferencia. Es decir, cuando hablo de la intimidad de la sesión, cuando hablo de la supervisión, obviamente estoy partiendo de la importancia y del lugar que tiene la confidencialidad del caso. El que se pueda hacer una supervisión de casos implica para los supervisandos como para el supervisor manejar la confidencialidad del caso por un lado. Y por otro lado, cuando me refiero al marco del vínculo transferencia contra transferencia,
estamos hablando de lo que en el caso del consultante, paciente o la persona que nos consulta, se pone en juego en esa relación terapéutica que establece con nosotros, y por otro lado la contratransferencia es lo que a nosotros como psicólogos clínicos o psicoterapeutas nos provoca y se pone en juego de nosotros en relación al paciente. Y estos son este vínculo es fundamental trabajarlo en la supervisión clínica, porque eso va también a servir como un marco de referencia para nuestras intervenciones con quien nos consulta. La guía de la Asociación Americana de Psicología organiza las competencias en 7 dimensiones relacionadas con la supervisión clínica. Competencia de los supervisores, es decir, que los supervisores estemos dispuestos a aprender, a ser competentes en nuestra praxis, en nuestra experiencia clínica, a la diversidad, es decir, tener apertura y respeto a la diversidad, a la singularidad, no la tendencia a la generalización. Cuestiones culturales, idiomáticas, en todos de género, ¿no? El número 3 es las relaciones, a priorizar y enfatizar, dar énfasis a lo que son las relaciones interpersonales, al profesionalismo, al manejo del encuadre, el setting, cumplir horarios. Estas son cosas muy importantes que el alumno, futuro psicólogo clínico, necesita conocer y comprender, y en el trabajo que hacemos en la supervisión es precisamente ese, como enfatizar esto de profesionalizarse el alumno. Evaluación y devolución, bueno, pues implica la importancia que tiene en el espacio de la supervisión poder evaluar cómo está el alumno aprendiendo y desarrollando sus competencias, y también ofrecerle esta retroalimentación. Y aparte es en una relación supervisor-supervisando, como dice Alicia Fernández, ¿no? Es una relación de enseñante-aprendiente. El supervisor, al mismo tiempo que enseña, aprende, y el aprendiente, que es el supervisando, al mismo tiempo que aprende, enseña. Por otro lado, los problemas en competencias profesionales, es decir, qué habilidades y qué competencias tiene el alumno que desarrollar. Las consideraciones éticas, legales y de regulación son fundamentales, que en el espacio de supervisión puedan detenerse a analizar y discutir estos puntos, las implicaciones que tienen nuestras intervenciones con nuestros consultantes. ¿Cuál debe ser el clima de la supervisión? Bueno, se sustenta sobre la base del profundo respeto al quehacer de cada supervisado, considerando toda perspectiva como una aproximación, una opinión acerca de la manera en que el supervisor trabajaría estando en el lugar del supervisado, lo que enriquece la diversidad de puntos de vista y otorga al supervisando la posibilidad de tener múltiples impresiones sobre un mismo material, siempre en un clima de sinceridad y trabajo. Para lograr establecer una adecuada relación para la supervisión, se considera esencial crear un ambiente cálido y de confianza, en donde el supervisado no se sienta criticado, avergonzado o temeroso de hablar acerca de su trabajo. Entonces, esto va a implicar el establecimiento de lo que conocemos con el nombre de alianza de supervisión, que de no configurarse, existirá la tentación por parte del estudiante de caer en los siguientes errores. 1. Omitir información. Es decir, que pueda ponerlo en evidencia de sus errores ante el supervisor y alimentar sus fantasías de ser regañado o sancionado. Y 2, mentir en referencia a que efectivamente realizó las indicaciones que fueron señaladas por el supervisor para evitar discusiones y dar una imagen de obediencia y disciplina que inclusive puede ser detectada por el supervisor como una mentira y que puede además tener repercusiones importantes en muchos casos en el proceso terapéutico de la persona atendida. Las conclusiones finales. Los beneficios que la supervisión otorga en tanto vínculo creativo le permiten al supervisando sentirse con muchas más herramientas para hacer frente a su trabajo cotidiano. La intención de la supervisión es generar un espacio y diálogo creativo entre supervisor-supervisando en beneficio del paciente y del supervisando mismo. Y una última, el sentido de la supervisión es favorecer el desarrollo y la identidad profesional a través del aprendizaje de una forma de ser y actuar, desde una orientación teórico-práctica, una ayuda y acompañamiento del supervisor, lo que permitirá una reflexión crítica de la propia práctica, que se argumenta y lleva a una transformación del profesional, tanto en su saber como en su hacer. Bueno, ya para terminar, nada más un flyer de nuestra clínica de consejería psicológica virtual, para que ustedes lo tengan y que les interese. Seguimos trabajando y estamos abiertos a toda la población. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahí dejo mi correo por si hubiera algún comentario, dudas o alguien que quisiera
Muchísimas gracias, licenciada Araceli. Gracias. Por favor, se mantenga conectado para la sesión de preguntas. Dago, por favor, ¿nos podrías presentar a nuestro último ponente? Adelante. Gracias, claro que sí. Para finalizar la ronda de ponencias nos acompaña el maestro Mario Moreno López con el tema Q&A con tu profe. El maestro Mario Moreno es egresado de la carrera de licenciado en Psicología por la Escuela Libre de Psicología Incorporada a la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es maestro en Administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores del Monterrey, Campus Chihuahua. Cuenta con la especialidad en Terapia Familiar Sistémica, la especialidad en Hipnosis Ericksoniana y con la certificación en Psicología Positiva. Ha sido psicoterapeuta por 15 años de pensiones civiles del Estado, psicoterapeuta desde hace 25 años en consulta privada. Inició su vocación como profesor en el Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua desde hace 28 años en materias como desarrollo de habilidades del pensamiento y creatividad, desarrollo personal y ética. Actualmente se desempeña como profesor de cátedra en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Un placer tenerlo, maestro Moreno. Adelante con su presentación. Gracias. Qué honor estar aquí con ustedes compartiendo. Y a propósito de compartir, pues voy a compartir. Permítame tantito. Aquí lo tengo. Y empiezo. Que está. Hace algunos años, aquí en la Secundaria Tec de Monterrey, hubo una ola sobre la ponencia del doctor psicólogo Tomás Licona, y en eso había mucha moda, pues, con respecto a la educación del carácter. Estuve yo en varios seminarios, en varios congresos con él, y me llamó mucho la atención una de las actividades que él proponía. Él lo proponía de una manera y yo lo ajusté a mi propia manera, ¿no? Que tiene que ver con la educación del carácter y cómo dentro de los fundamentos de educación del carácter del psicólogo Tomás Licona, nos habla de lo importante que es que nosotros adultos, que nosotros maestros, podamos ser una imagen o un ejemplo a seguir, obviamente un ejemplo positivo a seguir. En base a esto es que fue que he diseñado y pensé en esta actividad un poquito que el doctor nos comentó hace ratito, nomás que ahora es desde la otra perspectiva, desde la perspectiva del profesor. Q&A, question and answer, sobre las preguntas que de repente salen en Instagram o así en Face. Así fue como salió el nombre. Y bueno, se trata básicamente de una actividad muy sencilla para poder darnos a conocer nosotros como profesores. La primera, entonces, esta actividad está muy sencilla. Mi presentación va a estar un poco sencilla, práctica, en donde, bueno, aquí la idea es que en el primer día de clases, y esto ya tengo algunos años haciéndolo, siempre en el primer día de clases, ya sea presencial o los grupos, ya saben, ¿cómo se llaman? Me fue el nombre. Los grupos de Facebook, pues, de Zoom, hago los grupos de manera al azar, dependiendo el número de alumnos que sean. Nuevamente pretendo que sean equipos de 4 o de 5 personas. Ese sería el ideal. En este caso, con la clase que estoy dando de introducción a la psicología en la prepa en Guadalajara, fueron equipos de 3 personas. Entonces se asignan los equipos y luego les doy la indicación. Imaginen que están frente a un profesionista. En este caso, como es la carrera de psicología, yo les decía, imaginen que están enfrente del profesionista psicólogo, psicóloga, en el área que ustedes se imaginen que sea, ellos no saben mucho de las áreas de la psicología, obviamente se van mucho pensando en el área de la clínica, y más o menos se imaginan a un psicólogo o psicóloga
que ya con algunos años de experiencia. Les digo, imagínense a esa persona que están sentados ustedes enfrente de esa persona y que pueden hacer cualquier tipo de preguntas. Les digo que formulen 10 preguntas sobre lo que les gustaría conocer sobre el ejercicio profesional, o inclusive que pudieran tener esa confianza de incluso hacerle preguntas personales sobre su vida personal, su actividad fuera de la academia o fuera de la consulta, como pudiera ser a lo mejor su vida personal. Terminando las 10 preguntas, de manera sorpresiva, les digo que yo soy el profesionista y que a mí me van a hacer las preguntas. Ahí es donde se hace lo que el doctor Moreno decía, que meterse a la vida de ellos. En este caso es al revés, ellos se meten a mi vida profesional y a mi vida incluso a veces hasta personal o a veces familiar, ¿no? Ellos empiezan a hacer muchas preguntas. Cuando están en los grupos, yo me meto sorpresivamente a sus grupos para ver cómo van las preguntas e ir redirigiendo para que no le tengan miedo a preguntar lo que se les pegue la gana. Ellos son libres de preguntar todo lo que sea. Hay veces que, oiga, profe, ya cuando me meto a los grupos, no, oiga, profe, y podemos preguntar cuánto gana. Si a ustedes les interesa saber esa pregunta, claro, pregunten lo que ustedes quieran. Oiga, profe, y me ponen acá en otro grupo, oiga, y podemos preguntarle si está casado o cómo ve su vida. Claro, ustedes pregunten todo lo que puedan preguntar, todo lo que a ustedes les interese preguntar, pregúntenlo. Ellos no saben que me lo van a preguntar a mí. Después de que ya hacen las preguntas, les doy un tiempecito para que termine. Cuando era presencial también yo iba a cada una de las mesas y me quedaba yo un momento ahí escuchando las preguntas, haciéndoles reforzándolos cómo iban, estimulándolos a que hicieran más preguntas. A veces me acercaba con ellos, ay, profe, nomás llevamos 2 preguntas, a ver cuáles llevan. Ok, ¿qué más? Y estoy estimulando que se hagan más y más y más preguntas. A veces les digo que dependen del número de tiempo, a veces les digo que sean 5, que sean 8, que sean 10, pueden ser, depende el número de tiempo que tenemos en clase y también el número de equipos. Lo que se hizo en esta ocasión es de que hicieron las preguntas en esta primera sesión y en la segunda sesión entonces ya les dije, me las van a hacer a mí. Entonces, la indicación es que cuando estén haciendo ya les digo, seleccionen a uno de los compañeros para que haga las preguntas. Y el resto del equipo, de los demás equipos, seleccionan a una persona que tenga la lista de las preguntas para que borre las preguntas que a lo mejor vayan a ser igualitas o que sean muy parecidas. Si un equipo preguntó cuánto gana y el otro tiene por ahí cuáles son sus ingresos, bueno, pues es muy parecida, pues bórrenla. La idea es que al final todos tengan preguntas diferentes que no se repitan. Probablemente a lo mejor el último equipo a lo mejor nada más tiene 5 preguntas, 6 preguntas, pero tiene otras preguntas diferentes. Entonces, esto es para que ellos empiecen a hacer tengan todas las preguntas y que no se repitan las preguntas. Cuando estamos en presencial o también cuando estamos en Zoom, entonces ya seleccionen a la persona que me va a hacer las preguntas. Si estamos en presencial, yo me siento en el salón, en el salón enfrente y le digo a la persona que me va a hacer, pásale, siéntate aquí enfrente y estamos de frente a frente sin escritorio y hazme las preguntas para que empiece a fluir el diálogo. La pregunta ya se empieza a conformar en un diálogo en donde pretendo no quedarme con un sí o un no, o sí está bien, o sea, una pregunta muy concreta, yo la extiendo para que ellos se metan más a fondo a conocer a su profesor. Entre más conocen a su profe, ahorita les voy a poner un poquito las experiencias que ellos estuvieron comentando, pero ellos mencionan que esta práctica de conocer al profesor también ayuda a conocer más a fondo lo que es el ejercicio profesional de cualquier carrera.
Este es algún ejemplo de las preguntas que hicieron. Por ejemplo, miren, ahí está la fecha. Esto fue hace 3 semanas, el 10 de agosto. Fue el primer día de clases de la materia de esencia, de introducción a la psicología en preparatoria. Y bueno, la primera pregunta, ¿cómo supiste que querías dedicarte a esto? Y aquí viene la pregunta, y entonces yo me meto a fondo y doy un poco de mi historia, de cómo fue que como recién salido del bachilleres, yo no sabía ni qué estudiar. Esto es para que muchos de ellos también, porque están en preparatoria, están en esta disyuntiva sobre la elección de la carrera. Y cuando me hacen esta pregunta, pues denoto pues que es normal que ellos no tengan una certeza al 100% de lo que es de la elección de la carrera profesional. Yo les digo que antes de entrar a psicología, primero estuve un año en contabilidad, y esto porque anteriormente, cuando estaba en el bachilleres, me decían que vas a estudiar, pues yo decía, pues algo muy... Para mí, en aquel entonces estaba Jacques Cousteau en el barco del Calipso. Los de mi época sabrán quién es Jacques Cousteau. Y yo me gustaba, mi papá era pescador, entonces me gustaba pescar, me gustaba el agua, entonces voy a decir algo muy sencillo, pues voy a ser oceanógrafo. Yo lo tenía muy claro, yo voy a ser oceanógrafo y voy a ir ahí con Jacques Cousteau en el Calipso, y voy a estudiar oceanografía en los mares. Y estuvo muy padre porque, bueno, pues aquí en los grandes océanos de Chihuahua creo que iba a ser un poco imposible estudiar oceanografía. Entonces, bueno, se hundió el barco. En aquel entonces también yo era muy fanático de Carl Sagan en su programa de Cosmos, y entonces pues yo quería ser astronauta. Entonces, para esto, pues yo tenía que ir a estudiar a la NASA, o mínimo a la UNAM, astronomía o física, algo así. Y bueno, pues creo que mis dotes matemáticos no eran muy buenos, entonces, bueno, pues se me cayó la nave. Y por otro lado, pues también yo quería también ser piloto aviador, siempre me han gustado los aviones, yo era aficionado al aeromodelismo. Entonces, pues para estudiar piloto aviador, pues tenía que meterme a escuela de aviación. En aquel entonces costaba un lano, pues no había dinero, entonces pues se me estrelló el avión. Entonces, ¿qué opciones tenía? Bueno, pues mi papá tenía una empresa de venta de refacciones a refaccionarias. Entonces mi papá me dijo, pues métete a contabilidad y te quedas con mi empresa. Ah, pues muy bien, me metí a contabilidad. El primer semestre, de las 7 materias reprobé 5. Me volvieron a escribir a primer semestre, repetí primer semestre y volví a reprobar las mismas 5 materias. Entonces fue cuando decidí meterme a psicología. Entonces les cuento todo lo que me dijo mi papá cuando iba a estudiar psicología, y lo primero que me dijo fue, ¿cómo que vas a dejar la carrera de empresario? ¿Cómo que vas a dejar la carrera de contabilidad? Es lo que te va a dar dinero. De psicólogo, ya saben lo que dicen los papás, ¿verdad? Tú de psicólogo te vas a morir de hambre. Toda esta historia, y en cada una de las preguntas, pues me voy a contar mi historia. Cuento mi historia. Y luego ya dicen las preguntas como qué tanta área de oportunidad de trabajo hay en la carrera. Entonces ya me meto más a la parte de la psicología. Es una carga emocional ejercer la profesión. Y a cada una de estas preguntas, ¿qué otra área podríamos trabajar estudiando psicología? Esta profesión tiene una buena fuente de ingresos. Y ahí donde yo les digo, cuando uno hace lo que le encanta y lo que le apasiona, puede entonces generar buenos ingresos. Por eso es importante que a la hora de elegir su carrera profesional estén ustedes enamorados de la persona, de la carrera con la cual se van a casar. Yo les comento que hay 2 grandes decisiones para el ser humano aquí en Occidente, que es con quién me voy a casar y qué carrera voy a estudiar. Y normalmente cuando decidimos con quién me voy a casar es cuando supuestamente somos maduros, responsables, autosuficientes, independientes.
y aún así hay errores en la decisión de con quién me voy a casar. Hay matrimonios que entonces a veces fracasan y hay divorcios. Bueno, eso es porque, y eso que aún tenían una cierta edad, había madurez, había conocimiento de la persona con la cual se iban a casar. Imagínense que una persona a los 17 años pretende que va a tomar decisión con quién se van a casar toda la vida, a los 17 años o a los 18 años, en donde no se tienen todas estas condiciones. Y algo también bien importante es que no conocen a la carrera con la cual se van a casar. Vamos, no han morreado con la novia. Y morrear con la novia es conocer la carrera con la cual me voy a casar. Por eso estas materias de introducción a cada una de las carreras, pues es de vital importancia para conocer a la novia con cual me voy a casar. Porque con la carrera profesional, aunque no existe el divorcio, siempre voy a ser psicólogo, aunque estudie otra carrera y otras o maestrías, siempre voy a tener psicología. Aquí sí se vale ser un poco bígamo, puedo tener varias carreras. Pero bueno, la idea es que ellos se vayan metiendo a que no sea tan frustrante y tan estresante la elección de la carrera profesional. Por eso intervengo mucho con mi ejemplo de vida. ¿Alguna vez se volvió frustrante, cansado, tediosa la carrera? Pues bueno, cada quien en su experiencia le platica, ¿no? Yo les decía que cuando salí de contabilidad, pues dije, pues ya por fin no voy a tener matemáticas y ya no voy a reprobar ninguna, ¿no? Pues triste historia que sí reprobé estadística en psicología, ¿verdad? Después, ya que crecí, me di cuenta que pues siempre tuve una discalculia maltratada, y por eso no se me dieron mucho el área de las matemáticas. Y todo esto, bueno, es para que ellos sigan conociendo al profe. Puedes leer fácilmente a las personas, depende. De repente ya hacen la pregunta de qué tanto el psicólogo es así como que, ¿ya me está psicoanalizando, profe? Pues no. ¿Cuál es la cosa o materia o rama de la tema favorita de la psicología? Obviamente, pues aquí ya doy todo mi speech. ¿Qué lo llevó a ejercer esa profesión? Los psicólogos van al psicólogo. ¿Se considera un profesionista exitoso? ¿Por qué? ¿Cómo le hace para ser capaz de lidiar con los problemas de los demás? ¿Qué opinan de las personas que se piensan que los psicólogos son para personas locas? ¿Qué habilidades se quieren para ser un buen psicólogo? ¿Cuál ha sido su mejor experiencia en su trabajo? ¿Cuáles son los riesgos profesionales de su carrera? Estos son dos ejemplos de los equipos que me hicieron el 10 de agosto. ¿Qué sucede con esto? Bueno, pues sucede que les pedí que me dieran una retroalimentación sobre qué sienten, qué vivieron al tener esta actividad. Entonces, bueno, me dicen, fue mi primer contacto con la carrera, poco conocía yo de la carrera de psicología, me generó mucha más confianza y cercanía con el profesor, aclaré muchas dudas y sobre todo los mitos de la carrera, nos gustó mucho entender la profesión en la vida real. Tengo que hacer eso acá. Como que me sentí que me podía entender, el empatizar con el profe, me da la sensación de estar en un espacio seguro, excelente para romper el hielo el primer día de clases. Y así de manera rápida... Esas son preguntas que no te atreves a preguntar, de que cuánto ganas y cosas así. Y no sé, se me hizo padre de que se las podíamos preguntar y darnos una idea de cómo era. Ok. ¿Una más? Se tarda un poquito, pero sí agarran, empiezan a poner confianza y a decirlo. 2 minutos para finalizar, Doc. Sí. Ciertos minutos como la profesión y así. Ok. ¿Y qué les pareció que haya, con respecto a conocer al profesor, conocerme a mí? Pues aunque no lo podamos ver, pues genera como cercanía y confianza.
Ole. ¿Qué más? Cercanía y confianza, me gustó. ¿Qué más? Siento que ayuda a humanizar a la persona, porque si no nada más ves de que al maestro o al psicólogo lo que sea como, es solo eso, y ya estar platicando te ayuda a humanizarlo y después que sí es una persona. Wow. Órale, ok. Una más. Ahí va, ahí va, ahí. Solo una más. Con respecto a que haya sido yo el que las haya contestado. ¿Cómo sintieron que fui yo? Pues no tiene idea de su personalidad y de cómo es. Pues sí. Creo que fue una muy buena idea, tipo, para romper el hielo en la clase y así, para que pues nos vayamos conociendo un poquito más de que, y pues que no sea, o sea, como estamos en Zoom todos, que no sea así nomás de que la clase nomás que ya mezcle también nos queda un poquito de su vida personal y así podamos tener una clase mejor. Sí, profe, yo también siento que, o sea, como Marian dijo, que como que ayudó a romper el hielo entre usted y nosotras y nosotros también. Y también como que hacía parte de conocer mejor, siento que también, o sea, como que se creó un espacio seguro para preguntarle, pues, cosas que si no hubiera hecho de que una presentación sobre usted o si no nos hubiera contado de su vida, tal vez muchas no hubiéramos como atrevido a preguntarle. Bien, ok. Chirrin con chin. Termino mi ponencia. Gracias. Muchas gracias, Mario, por la excelente presentación. Y pasamos ya a la ronda de preguntas. Le cedo el micrófono a Rebe. Gracias. Tenemos aquí un par de preguntas para Vero. La primera, Vero, es ¿cómo replican este proyecto en los demás campus? Fue coordinación desde el inicio de los 3 campus, trabajamos en el diseño desde los 3 campus, entonces todos estamos conectados, ¿no? El mismo socio formador nos atiende a los 3, se hizo el convenio para los 3 desde el inicio, entonces vamos igual, o sea, digamos, no hay diferencia, simplemente el contacto principal lo tengo yo, pero trabajamos igual para todos los campus, desde el inicio. Creo que la clave fue que el diseño lo hicimos en conjunto, o sea, trabajamos en equipo desde el inicio desde el diseño. Gracias. La siguiente dice, ¿cómo programaban el seguimiento de los retos una vez que el socio aceptaba uno de los proyectos? Ya que imagino que dura más que solo las 5 semanas que dura el reto en un bloque. ¿Los alumnos les dan seguimiento o el asesor del reto durante todo el tiempo que dure la aplicación del reto por el socio formador? Bueno, desde el inicio también, cuando firmamos el convenio de colaboración, acordamos fechas. Son una plática por parte del socio formador por bloque y las sesiones de retroalimentación por bloque y nuestras entregas cada 5 semanas. Entonces, todo lo pusimos en papel y hasta empezamos a buscar las fechas desde antes, ¿no? Van a ser los miércoles a las 7 de la mañana y hablamos con todos los campus para que apartaran ese espacio. Creo que algunos incluso bloquearon el horario de los alumnos, ¿no? Para que tuvieran el espacio con el socio fonador, que es un horario extra a las horas que pide el bloque. Entonces, creo que la respuesta es desde el inicio hicimos la calendarización de las actividades y vamos pasando la información a los campus para que también ellos aparten el tiempo con sus alumnos. Gracias, Vero. Dago. Sí, para preguntas de Carlos, bueno, una de Gaby dice que Rey es la onda, pero que no estamos preparados todavía para esa conversación, me imagino que refiriéndose a las de Star Wars. Algunas de las comentarios de felicidades por la presentación, que es muy buena estrategia. Y otra que es muy buena pregunta, te la hice yo. ¿Cuánto tiempo otorgas para las dinámicas que expusiste con los alumnos? Del total de la materia que dabas, ¿cuánto le dedicabas a esas dinámicas? Claro, siempre se les decía que tenían de 10 a 15 minutos justo al iniciar. Les decía que de hecho que ahí la puntualidad era importante.
Entonces mi clase normalmente empezaba a las 3:30 de la tarde y yo les decía, no importa, a las 3:30 comienza el compañero a exponer, ¿no? Y siempre tenía el ponente primero que los demás. Y hacías mi distribución a través de todo el semestre para que hablaran uno o dos. Lo curioso, y si me permites así de manera breve, era que, por ejemplo, llegó a tocarme que, por ejemplo, se nos atravesaba algún día festivo o que no me daba cuenta yo o algún ajuste y le decía, ¿sabes qué? Es que el día que te tocaba, pues ya no. Entonces, no sé si quieres que te brinquemos y el que sigue o dar tu tema. Y la mayoría me decía, no, es que sí lo quiero dar. Y yo, perfecto, ¿no? Entonces tenía que a veces ponerles 2 por día, uno al principio y uno al final de la clase. Y esa era una manera que así los tenía también yo bien puntualitos. Entraban todos porque querían escuchar al compañero, o sea, cuál era el tema de plática del día. Que también esa fue otra que no lo incluía en la presentación. Una vez alguien me dijo que ustedes no saben hablar de otra cosa que no sea de medicina y, ay, me dolió hasta el alma, ¿no? Y dije, sí podemos hablar de otras cosas. Y me dijeron, a ver, habla de algo. Y yo dije, ay, pues no sé, te voy a hablar de Star Wars. Y bueno, entonces aquí la cosa es, esa fue una manera para que ellos tuvieran un tema de conversación que no tuviera que ver específicamente con mi materia. Como te digo, les daba 10 a 15 minutos, comenzábamos nuestra clase y decía yo, bueno, son 10, 15. Inclusive a veces les decía, oigan, ya se está atrasando, no quieren. Y si yo veía que estaba muy compenetrado el alumno, lo dejaba incluso hablar más. Les comentaba a los demás, ¿están de acuerdo que nos pasemos media hora, no se interrumpe ninguna clase por respeto a los demás compañeros docentes? O a ellos si tienen otra idea y me decían, no, doctor, nos quedamos, nos gusta y nos quedamos a su clase hasta que el último minuto. Y era bonito, ¿no? Es ver ese entendimiento y cómo se sentían escuchados. Insisto, esa fue de las partes más importantes para mí. Como parte de una comunidad donde después te das cuenta, ¿no? El que te dejen expresarte, el que te dejen en una parte donde te sientas seguro y ver esa persona, ese alumno que a lo mejor lo ves siempre conectadillo en una esquina, callado y que no participa mucho en clase con todo y los Kahoot y lo que uno intente, y de repente ese día que lo escuchas hablar, se suelta, ¿no? Y te habla y te habla y te habla. Dices tú, wow, ¿no? Incluso los que tienen sus pequeñas empresitas y de verdad, y dices tú, qué bonito, ¿no? A mí me encantaba escucharlos, siempre adoro escucharlos a todos y de todos te llevas ese bonito recuerdo, ¿no? Muchas gracias. Rebe. Sí, para la licenciada Araceli, ¿cuáles han sido los comentarios de los alumnos de esta actividad a partir de la pandemia? Mira, qué interesante esta pregunta, la agradezco. En un primer momento, cuando empezamos con la clínica virtual y los alumnos, pues como mencioné al inicio de mi presentación, tuvieron que ser retirados y que ya no iban a poder participar en su campo clínico, la primera reacción fue como de mucha frustración, porque pues era momento en donde ellos iban a poder empezar a hacer su práctica, ¿no? Pero cuando se empezó a trabajar en la clínica virtual y yo tenía oportunidad de trabajar con los chicos que se me asignaron para supervisar, siempre, y al día de hoy se lo sigo diciendo a los diferentes alumnos que me ha tocado supervisar, siempre les digo, miren, yo creo que esta experiencia sí es muy fuerte para todos en todos sentidos. Sin embargo, en su currículo, en su plan de estudios, no estaba que ustedes aprendieran a hacer un trabajo en la virtualidad. Y sin embargo, ahora lo están pudiendo hacer. Entonces, esto ha implicado un gran aprendizaje de todos, tanto de los profesores como de los alumnos, de los supervisados, de los supervisandos, todos. Y lo que hemos visto al paso de tiempo, porque yo les explico, bueno, cuando uno suele supervisar, uno trabaja y después lleva a su supervisión la posibilidad de hablar del caso. Pero en este caso, como mencionaba yo, pues es in situ. Entonces, al momento que se hace la consulta, aparecemos los dos, uno como responsable, profesor profesional responsable. Mencioné que los alumnos aún no tienen su cédula profesional. Quienes consultan están al tanto de ello y aceptan que se haga la consulta así, pero quienes están, nos presentamos los dos, pero se avisa a la persona que yo estoy tras de cámara, de pantalla, que yo no aparezco, salvo que sea algo necesario o que el alumno o la persona que se consulta lo crea conveniente. Yo estoy escuchando, como en otro momento podría ser en cámara GESE, ¿sí? No se está allí, pero se está. Y entonces, claro, los alumnos han ido viendo la gran riqueza que tiene el que nosotros estamos allí, que podemos, terminando la sesión, como se los mencionaba, poder intercambiar, hacer comentarios. A veces los alumnos me dicen, maestra, si usted ve algo, por favor, en el chat, mándeme alguna pregunta, hágame algún comentario para aprovecharlo en ese momento, ¿no? Entonces digo, esta es una gran ventaja que los alumnos tienen ahora, de que ahí estamos nosotros, al lado de ellos, para darles confianza, para darles seguridad,
para saber que si en un momento dado algo se les atora, nosotros podemos ahí intervenir. Si estamos viendo cómo se están conduciendo durante la entrevista, durante la sesión, y nos parece conveniente hacerle algún señalamiento, lo podemos hacer. Entonces los alumnos, a propósito de la pregunta que me haces, pues se han visto muy enriquecidos de que nosotros estamos ahí al lado de ellos y ellos están haciendo su práctica, pero acompañados muy cercanamente del supervisor. Y después, bueno, discutir el caso, pensar las estrategias, la intervención, por qué hizo esto, por qué no hizo lo otro. Entonces los comentarios han sido muy positivos de los alumnos. Sí, lo creo. Muchísimas gracias. Dago, Gracias. adelante. Sí, y para finalizar, varias felicitaciones que también te dan, Mario, por tu presentación. Te poníamos yo aquí que te puedes ir a navegar si hubieras querido escenografía, por lo menos a acusar a Areco o a Bustillos, que de las más grandes presas por allá. Y Sí. la otra es, si te topaste con alguna pregunta demasiado personal como para responderle, o complicada. A veces sí me han preguntado sobre mi vida de fracasos, si había tenido, si, no en este grupo, pero sí en otro momento sí me han preguntado si usted como psicólogo ha tenido fracasos, entonces a lo mejor sí por ahí viene una pregunta a lo mejor un poco tanto personal y obviamente sí me meto a fondo a la vivencia de los fracasos para que vean que sí hay que no todo es bonito, ¿no? Si hay fracasos y sobre todo ahí hago referencia sobre el tema de la resiliencia. Entonces eso sí como que lo más... también me hacen preguntas no tan personales, pero ¿cuáles son los casos más difíciles que ha tenido? Este tipo de cosas, pero personales yo creo que ha sido más eso. Muchas gracias. Rebe. Muchísimas gracias. Creo que hemos concluido con nuestras preguntas. Les damos muchas gracias a nuestros asistentes, a los ponentes y al comité organizador por el desarrollo de esta sesión. Y les invitamos a nuestra próxima emisión del seminario, que será el siguiente martes 28 de septiembre en punto de la 1 de la tarde. Los invitamos a participar como ponentes de nuestras próximas emisiones y pueden registrarse en el enlace que se muestra aquí en la pantalla. Con esto damos fin al seminario. Muchísimas gracias a todos.